Estamos aquí en la ciudad de Ambato y vamos a conversar con la alcaldesa de esta ciudad, Diana Caiza, a quien agradecemos que nos reciba. Es un honor de verdad para mí conversar con usted. He necesitado tanto tiempo para conectarme, pero bueno, al final lo logramos. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Jichishi, hasta Wampas, a Jishamushka, Ambato, Yaktaman. Bienvenidos, para nosotros un honor siempre poder recibir a esta tierra tan hermosa, intercultural, llena de gentes muy trabajadora y sobre todo también de la hermosa tierra y el jardín del Ecuador, llena de flores, frutas y el pan. Así es. Yo quiero avergonzarme de no entender su idioma, el quichua, ahora que mucha gente habla del inglés. Yo no lo entiendo en el quichua y eso es una vergüenza para los ecuatorianos y las ecuatorianas, que siendo ecuatorianos, algunos prefieran hablar en inglés y regocijarse de que hablan en inglés y no entender el quichua. Yo me avergüenzo, le digo de todo corazón, me avergüenzo de no tener esta posibilidad de entender el quichua. Pero bueno, para entrar en la entrevista, una de las cosas que siempre pregunto y me van a pedir siempre que entrevisto a alguien es: ¿qué quería hacer usted de grande, Diana? Bueno, cuando yo era niña deseaba muchísimo convertirme en una profesional. Es lo máximo que pudimos aspirar en ese entonces, viniendo de un espacio muy pobre, muy limitado, en donde tuvimos que tener muchas necesidades realmente y saber convivir realmente y sobrevivir con mucha escasez de recursos económicos. Mi mayor meta, mi mayor visión era precisamente la lucha social, la igualdad, siempre desde pequeña, así es. Es desde Chibuleo. Bueno, sí, yo soy de la comunidad de Chibuleo, San Francisco, perteneciente a la parroquia de Juan Benigno Vela. Yo vivía ahí hasta cumplir los 18 años de edad. De allí obviamente tuve que emigrar, digámoslo de esa manera, a la ciudad de Ambato, al centro de la ciudad, más bien dicho, en donde realicé algunas actividades de emprendimiento. Luego obviamente conformé mi familia. Hoy en la actualidad vivo en una parroquia rural del cantón Ambato con mucho orgullo, y por supuesto también decir de que el estudio ha hecho que nos vayamos superando, la educación, con muchas limitaciones por supuesto, pero eso ha sido una bandera en donde nosotros, al menos del sector indígena, del sector campesino, hemos podido ver una oportunidad. Pero usted, cuando era pequeña, ya soñaba con la lucha, ya soñaba con trabajar en alguna organización social. El ambiente en el que crece usted, por ejemplo, está marcado porque, por ejemplo, en los años 90 se da el primer levantamiento indígena y hay una muy buena participación de los cantones, de las comunidades rurales del cantón Ambato y de la provincia de Tungurahua. Desde que tengo uso y razón, junto con mi madre, iba a las escuelas de liderazgo del Dolores Cacuango. Claro. En ese espacio en donde obviamente nos enseñaban lo importante que es saber de los derechos del ciudadano, derechos colectivos, derechos de la mujer y derechos del indígena, del campesino, del afro, y derechos también en poder convivir en un espacio intercultural. El respeto hacia la otra cultura, hacia la otra lengua, hacia otras costumbres, hacia otras tradiciones. En ese sentido ha sido muy importante y fundamental para mí, por cuanto en ese espacio hemos aprendido muchísimo para hoy ponernos en práctica también. Y cuando usted era pequeña, una de las anécdotas que siempre se cuenta es que usted vino a la ciudad de Ambato, que vendía ajo, vendía otras cosas, y eso estaba marcado dentro de una dificultad enorme que no solamente era la económica, sino también la étnica y cultural. ¿Hasta dónde en esa época, cuando usted era niña y hacía esas actividades, sentía el racismo? Bueno, de hecho, desde que tenía yo 4 años de edad, me acuerdo, bajamos con mi madre al centro de la ciudad de Ambato a poder vender los productos que comúnmente se pueden producir en el campo, la papa, la cebolla, el ajo. Con eso veníamos a vender en las calles de la ciudad, en la Toma Sevilla, en la Mascota, en la 1 de Mayo, en varios mercados, en el mercado mayorista. Luego también nos fuimos a otros mercados de otras ciudades, de otras provincias, a la costa ecuatoriana. Realmente eso era muy importante. Yo creo que la discriminación sí era fuerte, muy enmarcado, realmente, porque no se entendía. ¿Discriminación igual que racismo o hay una diferencia entre discriminación y racismo? ¿Cómo lo ve Hay usted? una diferencia realmente, sí hay que diferenciar. Una discriminación es una cosa y el racismo también, pero
es casi similar realmente, pero creo que es importante mencionar que a lo largo de todos estos años hemos podido romper esos paradigmas, hemos podido superar algunos temas, pero y por eso siempre difícil, invito. ¿no? Yo soy de las personas que invito a superar, a recuperar el tiempo perdido. De pronto pudo haberse llevado en esos espacios muy fraccionados en su momento entre lo rural, entre lo urbano, por no tener la comprensión de los dos espacios. Por ello es que siempre invito a que conozcamos y que vivamos una verdadera interculturalidad con respeto hacia todos los Claro, porque yo le preguntaba esto de la discriminación y el racismo, porque yo también tengo parientes aquí de Ambato que eran pobres, que trabajaban también en el centro, y ellos no se sentían discriminados por su condición étnica, sino por su situación de pobreza. Y quizás posiblemente ahí había unos encuentros, digamos, entre los sectores indígenas y los pobres de Ambato que por su condición económica sí, pero también por la otra, se sentían desplazados de unas élites que aquí han tenido que aguantar, después vamos a hablar, que tengan una alcaldesa indígena. Les ha dolido muchos, Sí, pero ¿no? a pocos. A la mayoría de los ambateños y ambateñas han creído pertinente dar una oportunidad a una mujer, a una mujer indígena, a una verdadera representante del pueblo y que conozca las verdaderas realidades, porque Diana Caiza ha nacido y ha crecido en una comunidad rural muy pobre, en donde ha visto la necesidad de cómo es no tener agua potable, no tener luz eléctrica, no tener vías de acceso, no tener transportación. Diana Caiza ha tenido que vivir también en las calles vendiendo, ha tenido que estar en plazas y mercados, ha comprado productos para ponerse en la Juan Cajas, en la Plaza Urbina, en el Mercado Modelo. Entonces, Diana Caiza es una persona que ha vivido siempre con la gente humilde, con la gente del pueblo, pero también en el transcurso de mi vida, a través de pequeños emprendimientos que he realizado, también he mantenido ese diálogo cordial y fraterno y respetuoso con la gente de la industria, del comercio, del emprendimiento, en donde conozco claramente cuál es su visión y cuál es su necesidad, y en donde obviamente el reto es complementar los dos sectores o espacios en donde uno se encuentra. Entonces creo que eso ha sido el factor diferenciador en la cual Diana Caiza tuvo el apoyo. Vamos a hablar de eso en la segunda parte de la entrevista, pero yo no quiero dejar de mencionar que cuando uno menciona la palabra chibuleo, no dentro de Ambato, no de Tungurahua, sino fuera, generalmente se asocia a la cooperativa Chibuleo, que ha tenido gran éxito, que su esposo, si no me equivoco, es el gerente. ¿Cómo llegan a eso? ¿Cómo se logra? ¿Está dentro del paradigma capitalista del emprendimiento que va poco a poco triunfando? ¿O es que efectivamente dentro de la condición étnica, cultural, también se establece esa posibilidad de llegar a consolidar un proceso comunitario y en este caso cooperativo? Bueno, yo creo que el sistema financiero cooperativista aquí en Ambato ha sido pionera, ha realizado una participación importante y ha sido un referente. La cooperativa de Chibuleo está dirigido por mi esposo, en efecto, el ingeniero Rodrigo Yambo, que desde los 19 años asumió la gerencia y realizó él es fundador de la institución cooperativista que ha dado oportunidad a cientos y miles de jóvenes, no solo indígenas, sino también al sector mestizo. En ese sentido creo que es importante porque casi hace muchos años atrás se perdía nuestra cultura, nuestra vestimenta, y muchos jóvenes que se avergonzaban de vestir y hablar el quichua. Una de las exigencias de la institución cooperativista era precisamente mantener su cultura. Él nunca se cambió de ropa para exhibirse como gerente. Jamás, tampoco. Más bien es una persona orgullosa de portar primero el nombre de la comunidad de donde viene, que es la comunidad de Chibuleo. Segundo, en decir de que aquí se ha forjado de la nada solo jóvenes de 19, 20, 21 años, y hoy por hoy es una de las instituciones financieras más importantes del país. Y al principio le creían que estaba loco cuando dijo que quería ponerse un banco, una cooperativa, es lo que me contaba. Así es. Y el loco es ahora una de las personas más importantes de la provincia de Tungurahua. ¿Cómo llegaron ustedes a encantarse, enamorarse, casarse y mantener esta relación tan bonita que, según me dicen, lleva ya algunos años? Sí, tenemos 19 años de matrimonio. Yo me casé y me convertí en madre a los 17 años de edad. Usted tiene ahora 36. Ahora tengo 36, recién hace
3 meses cumplí de los 36 años. Entonces, realmente creo que lo importante de esta relación es el respeto mutuo. Y sobre todo, el cariño y el amor que le tengo hacia mi esposo, que no solamente le considero como mi esposo, como mi pareja, es mi amigo, mi confidente, es mi asesor, es una persona a la que puedo confiar y es a la persona a quien puedo también decirle, mira, esta es la idea, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Y es una persona que con mucha sinceridad dice las cosas como son. Es una persona humilde, pero sobre todo también una persona muy inteligente, a la que obviamente admiro muchísimo, porque no ha perdido su esencia, no ha perdido su virtud y sobre todo ha invitado y ha motivado a muchas personas. Y ese es el trabajo en conjunto que tenemos ahora, de motivar a los demás para que sigan ese camino. Claro. Ustedes dos en este caso son dos liderazgos fuertes, el uno por el lado económico y el otro por el lado político en este caso. ¿De qué hablan cuando no hablan de la familia? ¿Cómo se empatan en esa lógica? ¿Qué le recomienda a él? ¿Qué usted le recomienda a él? ¿Cómo es esa relación en el plano de lo público que están jugando este rato esas figuras desde la cooperativa y desde la alcaldía? Bueno, nosotros tenemos una política en casa, y es que en casa hablamos netamente de la familia, de nuestro hogar, de nuestros hijos, de lo que debemos desarrollarnos como un núcleo familiar y de hogar. Luego hay momentos y momentos en donde podemos compartir algunas ideas, pero siempre el respeto del espacio de cada uno. Muy respetuosa de las decisiones y acciones en el ámbito de la cooperativa que él gerencia, y también muy respetuoso en el ámbito de las acciones y decisiones que yo las tomo en el ámbito ya público en la administración municipal. ¿Qué le dijo él cuando usted se decidió ser alcaldesa? Bueno, realmente mi esposo siempre me ha apoyado en todas las decisiones. Cuando tomé la decisión de aceptar la candidatura a la alcaldía de Ambato, él simplemente dijo, adelante, yo sé que tú puedes, yo voy a apoyarte en lo que tú necesites de mí. En ese sentido, yo creo que es importante invitar a todos los hombres, especialmente a los hombres, no solo esposos, sino que apoyen a sus hijos, hermanos, a sus padres, a sus hermanos, a sus vecinos, a todos, para que puedan pues soltarse y saber que si tienen el respaldo, el apoyo y que pueden continuar con esa visión. Claro, pero a ver, Diana, le pregunto esto porque normalmente lo que más le recomiendan a la gente que se involucra en la política es que no te metas porque se afecta a la familia, y efectivamente cuando ya se involucran en la política, los primeros afectados somos la familia, es decir, por el papá, por el hermano. De alguna manera esto ya condiciona la vida incluso cotidiana de la familia. ¿A ustedes les ha afectado la política dentro de la vida familiar? Bueno, yo realmente mi espacio político inicia desde el año 2016, cuando fui concejala alterna. Sí. Allí obviamente fuimos un poco comprendiendo ya en sí del espacio político. En el año 2019, en donde fui electa concejala rural, obviamente ya tenía que repercutir mayor tiempo en el espacio del servicio público y también complementar con mi familia el tiempo. Con esa experiencia, y ahora obviamente que tengo que dedicarme mayormente a este espacio de administrar a una ciudad, he logrado tener la comprensión y el apoyo de mis hijos especialmente, de mi esposo obviamente también, siempre con el compromiso de ayudarnos mutuamente. No por ser autoridad ni por ser alcaldesa dejo de ser esposa ni tampoco madre de familia. Me levanto igualmente muy temprano a preparar el desayuno, a hacer levantarles a mis hijos, a peinarles, a educarles, darles sus mochilas. Si falta algo, igualmente soy la persona que estoy preocupada de ese proceso. Igualmente en las tardes, llego a la hora que sea, siempre reviso que sus tareas estén listas, que todos sus uniformes estén bien, y si es que está de lavar a esa hora me pongo a lavar. Así es. Pero usted no tiene entonces empleados que le hagan todo ese trabajo. Bueno, sí tengo una persona que me apoye, pero siempre el labor, la responsabilidad de una mamá tiene que estar allí. Y trato de darles todo el tiempo del mundo para que ellos sepan que su mamá no deja de ser mamá por ser autoridad. Pero ¿no le reclaman que bajó un poco más el tiempo de atención sobre ellos ahora en la alcaldía, o sí? Bueno, a veces realmente sí ha habido esos pequeños
reclamos en estos temas, más que todos los fines de semana, en donde obviamente ellos como niños desean y anhelan salir. Sobre todo, ¿no? Así es. La más chiquita, me equivoco. La más chiquita. Así es. Desean salir, desean disfrutar. Entonces, obviamente, hay algunas veces que la responsabilidad está aquí, en la alcaldía de Ambato, atender a mi gente. Entonces, mis hijos siempre también tratan de estar conmigo, les traigo también los fines de semana un poco para que ellos también conozcan qué es lo que está haciendo la mamá. Porque además usted ya tenía la experiencia de compartir actividades, ya era madre y iba a la universidad, estaba en clases, si no me equivoco, hasta a distancia. Así y es. Compartía esos tiempos, es decir, que casi que estaba entrenada para esto también. Totalmente de acuerdo, claro. Así es. Y bueno, realmente creo que eso ha sido un tema. Lo que sí ha complicado un poco es que cuando salimos a las calles con mis hijos, a mis hijos no les gustan mucho que obviamente todo el mundo nos quede mirando. Ellos dicen, mami, ¿por qué la gente nos quede mirando? Claro. Nos piden muchas fotografías. Obviamente para mí un halago. Claro. Un halago. Yo estoy muy agradecida porque cuando salimos a la calle, salimos a varios sectores, siempre recibo el cariño de la gente. Eso para mí me motiva muchísimo y es mi motor para seguir adelante. Pero también tuvo rechazo en determinado momento por su condición indígena. ¿Cómo procesaba eso? Bueno, soy de las personas quien he aprendido a superar los obstáculos y seguí un consejo de comprar 2 litros de aceite y bañarme hace tiempo. Y que todo lo resuelve, entonces. Así es. Ya. Entonces, realmente yo soy de las personas que me gusta escuchar las críticas propositivas, las propuestas. Vengan de quien vengan, bienvenido sea. Hay mucha gente que obviamente quiere hacer daño a través de ofensas, de críticas, ahora en la actualidad a través de páginas falsas, de los famosos trolls que les llaman. Sin embargo, soy una persona que no puedo sumirme en ese tema de ver algún criterio negativo. Así es. Mi prospección es más bien seguir el camino en donde me encuentro en este momento precisamente a través del esfuerzo y llevar adelante una ciudad. Y quiero preguntarle 2 cosas antes de terminar esta primera parte que sí son de interés, digo, para la gente que no lo ha conocido de cerca. Uno, usted tiene 36 años y en estos 36 años el país ha vivido dos procesos, digamos. El uno es el movimiento indígena, campesino, popular, se ha ido incorporando a otra dimensión de la política a partir del levantamiento indígena, etcétera. Se ha superado incluso algunos estereotipos con respecto a las comunidades indígenas, han superado incluso las condiciones de pobreza en algunos casos por la situación que estábamos conversando. Y el otro es el proceso político, digamos, que se instaura desde el 2008 con la constituyente, donde se incorpora, por ejemplo, la interculturalidad, etcétera, etcétera. Esos procesos en usted, ¿cómo se vivieron? ¿Cómo se los ha ido asimilando en su vida personal y en su vida política? Bueno, yo creo que la lucha social siempre lo ha ayudado muchísimo a que podamos desarrollarnos y más aún desde esas creaciones de la Constitución en donde obviamente reconoce que el Estado ecuatoriano es plurinacional, multicultural, que antes no se lo conocía porque pensaban que el indígena no era parte del Ecuador o parte de una sociedad. Yo creo que eso hay que reconocerlo y hay que decirlo. Luego, obviamente, a través de tantas luchas, no solamente del sector indígena, sino también ha sido de colectivos, de organizaciones, en las cuales han logrado que exista la participación mayoritariamente de las mujeres. Ahora, en la actualidad, tenemos obviamente una ley que ampara la paridad de género y en donde nos da nuestro lugar como mujeres y nos reconoce el espacio, en la cual obviamente también hay que mencionar que nosotros como mujeres sí hemos ganado espacios, que todavía nos falta, por supuesto, pero que seguimos en esa lucha constante. Y no le quiero interrumpir, pero a ver, en el sector indígena, ¿cómo se vive el machismo? ¿Y cómo se enfrenta el feminismo frente a ese machismo estructural, que no es solamente potestad de los indígenas, sino de la sociedad? Pero ¿ha sido más difícil la lucha de las mujeres dentro de las comunidades indígenas y campesinas o no? Mire, mucho antes de que nosotros pudiésemos ser las nuevas generaciones,
tengo mi edad, pero me considero una nueva generación Sí, todavía. sí, claro, claro. Realmente el machismo en el sector indígena era muy fuerte. Sí, Las mujeres eran consideradas en segundo plano claro. y los jefes de hogar eran solamente y únicamente los hombres, y quienes podían opinar y quienes incluso podían ellos representar a la familia, y las mujeres no estaban No consideradas tenían ni voz ni voto para dentro de la absolutamente familia, sí. nada. Simplemente tenían que estar en la casa con los guaguas, preparando la comida, lavando, planchando. Hasta eso era lo Ajá. máximo que se podía Ya. esperar de las mujeres. ¿Y qué ha pasado Y ahora? ahora, obviamente, con la dedicación, insisto, la educación ha sido educación. importante. La educación. Claro. Hoy en la actualidad tenemos muchas mujeres indígenas siendo gerentes de las instituciones cooperativistas o así también de otras empresas. Vemos a mujeres ya más empoderadas que tienen mucho más espacios en el ámbito He público visto y directoras privado. de escuelas, rectoras Así de es. colegios indígenas. Así es. Hoy, Claro. hoy en la actualidad, por ejemplo, en nuestra administración Ajá. tenemos también a mujeres directoras, Sí, así indígenas y también mestizas. Así es que les estamos dando la oportunidad y esa visibilidad como para Ya. que se vayan también preparando en este ámbito público aquellas mujeres que obviamente también buscan y buscamos una oportunidad. Y ahí le pregunto, ¿cuál es el mayor aporte dentro del feminismo de la mujer indígena? ¿Por dónde ve? Porque le planteo esta pregunta porque, por ejemplo, conversando la otra vez con una persona trans, me decía, nosotros, las trans, les hemos aportado un montón al movimiento feminista porque hemos incluso sido más victimizadas por eso. Le pregunto, entonces, ¿cuál es el mayor aporte del feminismo indígena, si es que lo hay? Nuestro espacio indígena no hay mucho feminismo, la verdad. Ya, El femicidio en este caso no Ajá, ajá. existe realmente. ya, Eso ha sido por cuanto existen normas y leyes, digamos, internas comunitarias, ya, en donde obviamente rige la justicia indígena. exacto. Eso ha permitido que obviamente uno siempre esté también rígido en las normas que Ya. conllevan un espacio comunitario. Ya, Lo otro, obviamente, ya en el ámbito ya más público, obviamente es un tema complicado y un tema en donde tenemos que trabajar muy Ya. fuertemente en las decisiones que se vayan tomando, pero siempre creo que las decisiones deben ser avaladas colectivamente. ya. La última pregunta de esta primera parte, entonces, un tema ha sido la lucha indígena, la lucha política, el feminismo. ¿Cómo ven la lucha ecologista desde las comunidades indígenas y desde su gestión, si la avanzamos un poquito? Porque también es cierto que, por ejemplo, la provincia del Tungurahua ha sido una de las más afectadas, por ejemplo, con la deforestación y con incluso las invasiones de tierras en ciertos momentos que han impedido que, por ejemplo, el río Ambato tenga el caudal que se requiere, por ejemplo. Bueno, realmente creo que es importante primero conocer de dónde vienen las fervientes de agua en este caso. Ya, Precisamente vienen de los altos páramos. sí, exacto. Y los altos páramos son cuidados por personas indígenas campesinas, Ajá. quienes muchas de las veces obviamente también han tenido que dar su tiempo sin ninguna recompensación, cuidar ese espacio. Ajá. En no permitir, por ejemplo, que se acerquen los animales que son obviamente en primera instancia cuidados por la comunidad Ya. y tienen una norma interna comunitaria en donde Ya. respetan muchísimo, a pesar de, ojo, que esas aguas que vienen de las fervientes llega al consumo humano del sector urbano, Exacto, así es. agua potabilizada. Ujú, ujú. Y a nuestras comunidades, quienes son los guardianes del agua, que cuidan el agua, llega apenas un porcentaje mínimo de agua entubada. Claro, claro, claro. que Entonces, eso realmente es algo muy grave hasta el momento. Y hoy en la administración municipal me he puesto la firme el firme compromiso Ya. de poder trabajar en los proyectos de agua potable y Ya. alcantarillado. Y por supuesto la reforestación del páramos también, Exacto. que no siendo nuestra competencia, estamos apoyando a través de los convenios, porque es importante conocerlo. Porque muchas de las veces nuestros ciudadanos piensan que el agua es como una magia. Claro, que Van, llega a la llave. abren la llave y ya, Es verdad, sí, y que no ya se está ahí. conoce el verdadero proceso de dónde vienen las aguas, qué es lo que tiene que realizar para que a nuestro hogar
nunca Claro. falte agua potable. Hagamos la pausa, Diana, para volver enseguida y seguir conversando Claro que sobre sí. lo que implica la alcaldía de una ciudad como Ambato, ahora dirigida por primera vez, primero por una mujer y segundo por una indígena, que es muy importante en la historia de esta provincia y de esta ciudad, de lo cual vamos a seguir hablando a continuación. Y seguimos conversando aquí con la alcaldesa de la ciudad Ciudad de Mante, iba a decir, de la ciudad de Ambato, de la ciudad de Ambato. Diana, hay una cosa, cuando se emite esta entrevista, será exactamente hace un año usted ganó las elecciones. Un 5 de febrero usted ganó las elecciones en Ambato. Yo estaba más o menos por acá, acompañando a un candidato, lo había visto, y el resultado no se lo creían. Hay gente que creía que no, la diferencia fue muy corta, además con su rival inmediato. ¿Cómo vivió ese momento? ¿Cómo lo sintió? ¿Usted creía que iba a ganar? ¿Cómo se sintió ese momento? Bueno, yo creo que primero es importante la confianza en Dios porque soy una mujer sumamente creyente ¿Ya? en aquello. Luego, obviamente, el apoyo de mi familia ha sido importante, el apoyo de mi gente, el apoyo de toda la gente en donde decía, ya basta de los mismos. Y es hora de que se cambie un nuevo rostro. ¿Ya? Y mientras sea un nuevo rostro de mujer, de juventud, de nuevas visiones y que Ya. venga con la realidad y que sea una persona que ha trabajado ya y ha demostrado de concejala la firmeza, la contundencia con la que se maneja, ha sido factores importantes Ya. para poder ganar la alcaldía de Ambato. El ¿Usted cree que ese fue ese- 32.19% le dijo sí. Pero Vamos el a otro darle tuvo el voto. 29%, o sea, fue bien apretadito. Bien fue la- apretado realmente. Claro. Pero creo que es importante también mencionar de que muchos de los candidatos se adelantaron muchísimo. Ese día me Ven acuerdo. anunciando el triunfo. Así es, ese día Exacto, precisamente que fue el 5 de febrero, ya hace un año prácticamente, en la cual tuvimos ya las respuestas, era precisamente a las 6 de la tarde. Estuve en mi casa porque había yo mencionado que, que los resultados cualquiera que fuera, Ajá. primero lo iba a respetar, Sí. segundo lo iba a recibir en mi casa. Pero las con mi encuestas no le familia. daban a triunfador a usted. Según las encuestas del Exipol, de las Ajá. encuestas que sacaban, me ponían en tercero, cuarto, Sí, quinto, sexto, sí, séptimo lugar. Claro. Pero las encuestas que nosotros hicimos con nuestro equipo, Ya. desde el día en que yo acepté, antes de aceptar la candidatura, ¿En serio? perdón, nos dieron el 32.14%. O sea, nunca se equivocaron sus encuestas. Ahí. Nunca se equivocaron. Ah, ¿y cómo lo sintió el momento en que le dieron la noticia que iba a ser la alcaldesa de Ambato? Pero déjeme contar la A ver, anécdota. sí. A las 6 de la tarde Sí. estuvimos con mi esposo en mi casa. ¿Ya? Y precisamente vienen muchos sentimientos, ¿no? Y también Sí. la incertidumbre, ¿qué es lo que va a pasar? Claro. Me acuerdo que alcé el teléfono, vi en la primera pantalla en donde salía una declaración ya de un candidato en donde agradecía el triunfo y nombraba con quienes iba a trabajar. No era Luis Amoroso él. Entonces, Yo sabía que era él, sí. Entonces, obviamente allí me puse un poco triste, Ya. pero dije, bueno, ya así lo ha decidido la ciudadanía. Claro. Y yo estaba ya preparando mi discurso para agradecer a la ciudadanía y decir que respeto la decisión de la voluntad del pueblo. Ya. En donde inmediatamente con mi esposo conversábamos y decíamos, mire, ya hay los resultados. Entonces llamamos a nuestro equipo y les dijimos, por favor, yo necesito conversar con ustedes para agradecer todo el trabajo que ustedes han desarrollado. No hemos Eso fue podido más o menos 6 de lograr la tarde. a las 6 de la 6 tarde. Sí. Cuando nuestro equipo de trabajo nos comunican que no ha llegado ninguna información oficial del CNE, Ya. es en donde obviamente nosotros pusimos a revisar ya las páginas del CNE. Claro. Y nuestro equipo también obtuvo las copias de las actas de los resultados. El control electoral. Nosotros teníamos Ya. un control electoral Ya. interno. Hasta esa hora solamente estaban tabuladas una parte de los resultados del sector urbano, Claro, pero no claro. había uno del sector rural. Ujú. Para las 7:30 u 8 de la noche ya comenzaron a subir las actas de los sectores rurales y comenzamos a subir. Que son el 49% de la votación, Así además. es. Muy importante. Ese es un detalle muy importante para la anécdota que nos cuenta la alcaldesa. Entonces ya para las 10 de la noche teníamos ya un triunfo rotundo. Claro.
Claro, también era un tema de preocupación porque no se daba a conocer a tiempo y oficialmente claro, los resultados. Ya. Pero al nosotros tener ya las actas de cada recinto electoral, sabíamos que habíamos logrado este triunfo tan anhelado, no solamente por Diana, sino de la ciudadanía, claro. Pero de la usted gente. personal, ¿cómo se sintió ese momento? ¿Qué dijo? Ya soy alcaldesa, ¿qué pasó ahí? No, realmente me vino muchos sentimientos encontrados y la responsabilidad con la que obviamente uno tiene que tener para poder cumplir su eje de trabajo. Pero usted tiene conciencia, y también de la ciudadanía. Diana, perdón que le interrumpa, usted tiene conciencia de que efectivamente ese día pasaba la historia, que era la primera mujer, que era la mujer indígena que se convertía en la primera alcaldesa de esta ciudad. Imagínense lo que eso significa para la historia. En 100 años hablarán de usted todavía. Sí. Espero que me recuerden. Claro. Luego de haber ya anunciado oficialmente el triunfo, me comenzaron a llamar medios nacionales e internacionales, Sí. en la cual decían cómo en una ciudad en donde todo un siempre ha sido liderada por un sector, por un grupo, por apellidos rebombantes, Sí, así es, y así. mayoritariamente por hombres. Ajá. Ahora, en la historia de los 202 años, llega una mujer, además de una mujer indígena y además que viene de la ruralidad. Claro. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Mucha gente se preguntaba de ¿Cuál eso. fue el éxito? ¿Por dónde está la explicación de su triunfo? ¿Dónde cree que encontró ese factor que dijeron, esta es la alcaldesa? Hablar siempre con la verdad. Ya. Ser una persona de palabra. Y siempre la humildad con la que nos ha caracterizado. Mucha gente ha sabido reconocer que por más espacios en donde nos hemos encontrado junto con mi esposo, no hemos perdido el horizonte. Siempre hemos sabido de dónde somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque usted no hizo tarimas, normalmente no se le veía en tarimas, se le hizo mucho contacto con la gente. Caminar, Exacto. conversar con la gente, Ya. que la gente conozca al candidato en territorio, no a través de los medios de comunicación inclusive, sino que le escuchen a su candidata, a la persona a quien a lo mejor puede llegar a ese espacio y que pueda ver que es humana, que pueda ver que es una persona con la que se puede interactuar, que se pueda dialogar. Eso creo que son los factores importantes que lograron tener el apoyo no solo del sector rural, sino también del sector urbano, que es lo que me permitió llegar a la alcaldía. Ya vamos a entrar en eso, pero tengo una pregunta que es clave para abordar en este escenario lo que pasó. Un año después, prácticamente un año de haber ganado la alcaldía, en mayo se cumpliría el año de ejercer la alcaldía. Así es. ¿Cuál es la mayor pedagogía para usted? ¿Cuál cree que es el mejor aprendizaje que usted tiene desde el 5 de febrero del 2023 al 5 de febrero del 2024? Bueno, yo creo que realmente todos los días se va aprendiendo muchas cosas, porque así somos los seres humanos. Ajá. Y luego, obviamente, también creo que lo más importante de esto es realizando la planificación adecuada para ir cumpliendo a su ciudad, a su ¿Y usted cree que electorado. lo ha cumplido? Estamos en el proceso de cumplimiento. Yo lo he cumplido, por ejemplo, prometimos nosotros a la ciudad, llegamos e incrementamos el 100% el presupuesto a seguridad. Llegué e incluí $2.5 millones a seguridad. Entregamos 5 camionetas, 15 motocicletas a la policía, entregamos 100 alarmas comunitarias de un sistema completo e integral en donde tiene directamente el nexo con el ECO 911, con la Policía Nacional. Estamos en el proceso de entrega de cámaras de biovigilancia, una parte del ECO cumplido. Las escuelas de emprendimiento para nuestras mujeres ya lo hemos cumplido. ¿Y usted cree que efectivamente eso explica en gran medida o en buena medida que no sea tan fuerte la violencia en Ambato como es en otras ciudades del país? Bueno, realmente la violencia creo que es un poco impredecible, ¿no? Porque sí ha existido aquí, sí he sido también víctimas de violencia en ese sentido, pero también es importante mencionar de que la gente es la que al final evalúa el trabajo de la autoridad, no las páginas, no los troles, no las redes sociales. Exacto, es la gente en donde dice, alcaldesa, esto es lo que yo necesito para mi sector. ¿Usted cómo se retroalimenta con la gente? ¿Sigue caminando, se sigue
encontrando con la gente o ya el poder de la alcaldía le impide moverse fácilmente para hablar con la gente? No, yo instauré un método de participación ciudadana porque también era una de mis propuestas de campaña y en la cual realizo la atención personalizada los días lunes con todo el equipo de trabajo a partir de las 8 de la mañana hasta las altas horas de la noche, hasta la última persona que viene a la municipalidad a poder, obviamente, encontrar una solución junto con la alcaldesa. Muchas de las veces han venido solamente incluso a saludar, no ni siquiera a decir, mire, necesito esto para mí. O sea, conocerle, darle la mano. Sino conocer. Alcaldesa, gracias. Y usted tomó una medida eso que es lo que para mí me llena de satisfacción. Pero además usted tomó una medida que impactó en todo el país. Cuando llegó y dijo, no más multas por los fotorradares, que pasar por Ambato era casi como entrar en un calvario. Si pasaba a la velocidad le caían 300 y 400 dólares. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Hasta dónde era oportuna? ¿O era una necesidad que estaba latente y estaba en su plan? Bueno, nosotros vamos a cumplir en abril 10 años de la implementación de los famosos fotorradares en nuestra ciudad. Un contrato totalmente adecuado y arreglado para un grupo de familiares, que nos ha costado turismo, comercio para nuestro cantón de Ambato. Porque el cantón de Ambato le conocen no por su cultura, su turismo, sino le conocía por los fotorradares. Así es. La familia, quien quería venir a visitar, dice, no, yo no me voy, porque cada vez que voy a Ambato tengo que pagar $2,000, $3,000 de multa. Y una de mis ofertas de campaña precisamente y los ejes de trabajo es la no renovación del fotorradar. Y eso lo voy a cumplir y estoy en el proceso. De hecho, hace más de un mes ya hemos notificado a la empresa nuestro deseo de ya no renovar. Hace 2 semanas, a través de un notario, fuimos y dejamos también ya por sentado nuestro deseo de no renovar. En ese sentido, en abril, Dios mediante, vamos a terminar esa oscura realidad con la que hemos vivido los ambateños por más de 10 años. 500 millones de dólares. ¿De recaudación? De fotorradares, ¿Y dónde está esa plata? multas, pero lo más grave de esto es que la municipalidad, el ciudadano ambateño, no se ha beneficiado de este ¿Y dónde fue para proyecto. 500 millones en 10 años son 50 por año casi. Realmente eso es algo increíble y por eso es que me indigna, porque las autoridades que pasaron simplemente dieron por nulo este proceso que no llevaba mayormente a retribuir a la municipalidad y al ciudadano. Entonces realmente creo que eso ha sido una de mis motivaciones para poder lograr llegar a la alcaldía y demostrar, porque tampoco no se crea que no han venido a buscarme. Para renovar. Claro, y han querido renovar, han querido conversar conmigo, pero yo he dicho, no tengo nada que conversar. Porque más es una decisión que tomada ya. Claro que el deseo de terminar. Es mi palabra. Así que cuando vengan a Ambato, pasen nomás porque ya este problema no va a haber. Y otra cosa que le quería preguntar, Ambato es una ciudad intercultural, uno se ve normalmente en las calles, en los mercados, gente de todo tipo, de toda condición étnica, social, cultural, etcétera. ¿Cuál es, en esa lógica de la ciudad, su mayor desafío para la alcaldía de Ambato? Bueno, realmente creo que el mayor desafío para la ciudad de Ambato precisamente al ser uno de los cantones más importantes del Ecuador es precisamente trabajar en obras importantes, no solamente en obras de cemento, de varillas, sino también en obras social. En ese sentido, nosotros en este presupuesto 2024 hemos incluido varias obras para nuestro cantón de Ambato, con esa visión de poder obviamente brindar una imagen diferente de desarrollo, de progreso y dar oportunidad también a los inversionistas nacionales, internacionales, locales que quieran invertir en nuestro cantón de Ambato, porque también uno de los impedimentos de Ambato para el desarrollo ha sido el famoso PUCS. ¿Cuál es ese? El plan de uso y gestión de suelo que se aprobó. Claro. Entonces eso ha impedido muchísimo el desarrollo de Ambato. ¿Por qué? Ya ¿Cuál es la mayor dificultad ahí? Realmente limita muchísimo los pisos de construcción, delimita también los sectores en donde puedan desarrollarse comercio, delimita también varios factores en donde definitivamente
mayormente ha sido afectado la ciudadanía. En este momento ya estoy en un avance del 50% para poder presentar una nueva propuesta para poder desarrollarlo. ¿Y qué va a hacer con el Así tráfico de la ciudad, nosotros, que es uno de los problemas mayores de Ambato? Cada vez que viene un Ambato dice, bueno, si voy a pasar por Ambato me voy a demorar 1 hora, pero cuando ya está adentro también es un problema la dificultad del tráfico. Soluciones viales es importante desarrollarlo, definitivamente. Ya. Nosotros para este año tenemos contemplado realizar el plan maestro de movilidad porque eso es lo que nosotros nos hemos planteado, porque Ambato hasta el momento nunca ha tenido el plan maestro de movilidad. Hoy con la alcaldesa vamos a hacer una realidad. Entonces, eso nos va a permitir, obviamente, poder construir una verdadera transportación, poder también verificar si las rutas y frecuencias que hoy en la actualidad tenemos son las adecuadas o modificarlas. Es un proceso en el que nos encontramos todos trabajando en equipo, pero sobre todo el compromiso tanto del gremio transportista, de la ciudadanía, son y serán fundamentales. Pero el gremio de los transportistas es uno de los más duros aquí. ¿Cómo se maneja con ellos? Bueno, tratamos de escuchar, obviamente. Esta es una alcaldía de puertas abiertas que siempre dialogará y siempre llegará a consensos también. Ahora, usted dentro del sector productivo me dice que hay que organizarlo, etcétera, pero usted, por ejemplo, tiene una competencia grande. Su esposo también, que es Mushuk Runa. ¿Cómo se mueve esa relación entre las cooperativas Chibuleo, Mushuk Runa y otras que hay aquí en la provincia, que son muy activas? ¿Cómo coordinar esa gestión económica dentro del marco de la competencia que se da? Bueno, realmente tengo la oportunidad de conocer a todos los quienes están al frente de instituciones financieras cooperativistas, no solamente a quienes son parte del sector indígena, sino también a otro sector también importante, el sector mestizo, quienes también son parte y gerentes de las instituciones financieras. Con todos, gracias a Dios, me llevo muy bien, siempre la cordialidad y el respeto, tampoco hay, con ni por todos, el equipo realmente siquiera. con el saludo respetuoso y fraterno, porque creo que eso es la calidad moral de la autoridad. Claro. El respeto y la comprensión. Así es que no ha sido diferente, más bien hemos tenido muchísimo apoyo para todos los aspectos que hemos querido realizar, no solo aspectos sociales, sino también a la construcción de proyectos y visión de ciudad, en la que hemos realizado mesas de trabajo para poder desarrollar lo que obviamente la ciudad también requiere, porque no es solamente la visión de la alcaldesa, es una visión de ciudad con la que estamos construyendo. Y quiero cerrar con 2 preguntitas de un tema que es muy delicado en el ámbito nacional. El gobierno central, dirigido ahora por Daniel Noboa, que tiene su misma edad, además, cierto, están en la misma generación, ha tenido muchas dificultades de poderles resolver los aspectos financieros de los gobiernos locales, de los GATS. ¿Cómo está en el caso suyo? ¿Cómo está la relación con el Ministerio de Finanzas, con el gobierno? ¿Hasta dónde han recibido o han tenido apertura para poder resolver los problemas de orden financiero que tienen todos los municipios? Bueno, realmente creemos que en primera instancia, cuando es nuevamente este proceso de transición de un nuevo gobierno, hay que darle un tiempo prudencial para que pueda obviamente respirar, tener ya con claridad cuáles son los pendientes, digamos, de una estructura como lo es el gobierno nacional. Sin embargo, de aquello creo que es momento también de precisar algunos temas como, por ejemplo, la falta de pago de asignaciones presupuestarias a los 221 GATS del país. ¿Cuánto le deben a usted en particular? A la municipalidad de Ambato, a eso me iba. Nos adeudan desde el mes de septiembre del año anterior. Hasta ahora, en la actualidad, asciende más de $13 millones. 13 millones. ¿De un presupuesto de cuánto es? Nosotros tenemos un presupuesto total de 250 millones de dólares. Y la municipalidad maneja un presupuesto de 160 millones de dólares. Claro, entonces es bastante lo que les deben. Así es que esperamos que considere Ambato también al presidente de la República, ojo, a una coetánea suya, por favor, atiéndale. Para cerrar, Ambato es la tierra de las flores, de las frutas, del carnaval, del pan, etcétera, etcétera. ¿Cómo venir a Ambato en estas épocas de fiestas de carnaval, cuando hay toques de queda, hay inseguridad?
¿Cómo le hace la invitación más cordial para que vengan a disfrutar de Ambato en estas fiestas? Bueno, realmente nosotros todos los años en el mes de febrero realizamos las fiestas de las frutas, de las flores y el pan, Claro. con una programación de más de 69 eventos. Ya. Estaba programado para este año. Y le digo estaba ¿Y entonces porque qué va a pasar ahora? lamentablemente tuvimos que postergar por este tema del decreto presidencial en Ya. donde limita obviamente los eventos masivos. Siempre seré respetuosa de las decisiones que se vayan tomando, pero también pedir un poco de flexibilidad, por cuanto Ya. considero que es importante reactivar la economía, más aún cuando la ciudad de Ambato está en el proceso de recuperar el turismo, Exacto. el comercio, que es lo que nosotros nos hemos planteado. Realmente eso ha sido para nosotros importante. El día de ayer en el COE provincial también nos habían dado a conocer datos importantes de las Fuerzas Armadas, de la Ya. Policía Nacional, en donde nos recomendaban que todavía no estaba permitido realizar eventos masivos. Ya. Sin embargo, de aquello creo que es importante mencionar que en estos meses que se nos avecina pueda desarrollar ese análisis. Esperamos Ya. de que nosotros podamos realizar la programación en el mes de marzo, entendiéndose que esto es un evento Claro. ancestral, cultural, patrimonial, Así es. un evento en donde vienen turistas nacionales e internacionales, y realmente nosotros nos hemos preparado estos 8 meses Claro, con claro. todos nuestros emprendedores, nuestros artesanos, el sistema hotelero, los empresarios, Ujú. absolutamente todos los ambateños y ambateñas nos hemos preparado para recibirles. Ya. Pero en este preciso momento está postergado la realización de la programación de las fiestas de las frutas La última y de las pregunta flores. entonces. Y que es diferente al tema de carnaval. Claro, claro que sí. A ver, Entonces- la última pregunta entonces. ¿Cómo quiere que le recuerden a la alcaldesa Diana Caiza los ambateños de 50 años después? ¿Cómo quisiera que le recordaran? Con una persona humilde, sencilla, de palabra, cumplidora, trabajadora, que es lo que nosotros estamos incrementando, y sobre todo también que ha trabajado con transparencia, honestidad, y ha puesto de al lado los intereses personales y se ha puesto la verdadera camiseta de ciudad, Ya. que ha sabido escuchar obviamente a toda la ciudadanía y que ha dado todo para poder sacar adelante a la ciudad, que le vio nacer, que le dio una oportunidad de crecer y que le dio una oportunidad también representar a las mujeres. ¿Y no está en sus sueños ser presidente de la República del Ecuador? No. No, pero quién sabe, puede pasar. Bueno, así decía yo, no voy a candidatizarme, De ya me nada. voy a retirar de todo el ámbito público hace algunos años atrás, pero creo que Dios tiene un propósito y la ciudadanía es a la final al quien da o no su voto de confianza, Claro, sí. porque siempre he mencionado, todos, usted, yo o los que están aquí presentes pueden aspirar a un cargo. Pueden aspirar a ser concejales, alcaldes, prefectos, presidentes de la República, Ajá. pero la gente, la ciudadanía es la que a la final le da o no el voto. Claro que sí. Gracias, Diana. Muchas Muy amable. gracias a Muchas ustedes. gracias Yo por estar. Paichani. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ha sido un diálogo muy enriquecedor, muy lindo además conversar con Diana Caiza, la primera alcaldesa mujer indígena de la ciudad de Ambato, a la que quiero un montón. Aquí ha habido ancestros míos también que han vivido, como también Diana, algunas experiencias a veces dolorosas, pero también gratificantes de pertenecer a esta tierra, parte del gran Ecuador. Nos volveremos a ver. Cuídense mucho. Chao, chao.